Vamos a empezar con hidrodinámica, que se refiere a los fluidos en movimiento, es decir, fluidos que están circulando por una cañería o un tubo. Esos fluidos tenemos que diferenciarlos en dos tipos, en fluidos ideales y en fluidos reales. Para empezar con los ideales, vamos a ver que si tuviésemos que dibujar el fluido circulando por una tubería, lo dibujaríamos de esta forma. ¿Por qué? Porque la primera característica es que no presentan viscosidad, o sea, no presentan lo que llamamos rozamiento. Ese fluido circula por las paredes sin pegarse y sin rozar contra las paredes del tubo, por lo tanto, viaja siempre en cualquier línea, en cualquier punto de esa cañería a la misma velocidad. Por eso se dice que son laminares. No son turbulentos, no forman remolinos cuando circulan, sino que circulan como si fuesen láminas o capitas de fluido circulando por esa tubería. Otra cosa es que son estacionarios. Son estacionarios significa que la velocidad se mantiene constante en el tiempo. Si yo miro la velocidad acá en este punto, siempre tiene la misma velocidad. Eso significa que sean estacionarios. Y son incompresibles. Que sean incompresibles es que yo aprieto ese fluido y no se achica en su volumen, no se puede comprimir, y eso significa que la densidad va a ser siempre la misma. Entonces son las características de un fluido ideal. Y obviamente el fluido real no cumple con esas características, que son la mayoría de los fluidos en la vida real. Que lo que hacen los fluidos estos es que presentan una viscosidad. La viscosidad es el rozamiento con las paredes. Entonces, cuando ese fluido circula, la parte del medio del fluido circula a más velocidad que la de los bordes que van pegados a las paredes, porque va rozando y va perdiendo velocidad. Y ese fluido real puede tener un flujo laminar, o sea, como lo dibujé acá, formando líneas, o puede ser un flujo turbulento también. Turbulento es que genera remolinos, ¿sí? Y obviamente no cumplen con todas estas características de los fluidos ideales. Entonces, ¿en qué me va a cambiar esto? Y si en un ejercicio me dicen que el fluido no presenta viscosidad o no presenta rozamiento, yo voy a saber que es un fluido ideal y que voy a poder aplicar ciertas fórmulas. Y si me dicen que hay rozamiento porque hay viscosidad, voy a aplicar otras fórmulas para hacer los cálculos. Básicamente es eso. Entonces, si me dicen considero el fluido como ideal, vamos a ver que vamos a poder usar lo que se llama ecuación de continuidad y ecuación de Bernoulli. Empecemos entonces a ver qué sería un poco todo esto. Para empezar, vamos a hablar de los fluidos ideales. Lo primero que vamos a hablar es del caudal. El caudal se refiere a qué volumen de ese fluido circula por unidad de tiempo. Supongamos que tengo una canilla, ¿no es cierto? Y esa canilla me entrega agua y digo que tengo un caudal de 2 litros por minuto. Eso es una forma de expresar el caudal. El caudal se puede expresar en cualquier unidad de volumen, litros, sobre cualquier unidad de tiempo, por ejemplo, minutos. Ahora, esto que yo lo tengo en caudal de litros por minuto, también podría haberlo dicho esto mismo en otra unidad. Por ejemplo, 2 litros, ¿cuántos son? Son 2000 mililitros. Entonces, en vez de poder decir 2 litros por minuto, podría pasar el litro a mililitro y decir que tengo un caudal de 2000 mililitros por minuto, ¿sí? Y esos 2000 mililitros por minuto también los podría expresar en cualquier otra unidad de tiempo. Por ejemplo, por segundo, ¿sí? ¿Y cómo hago para hacer eso? Si yo lo quisiese expresar en mililitros por segundo, ¿qué hago? Y podría dejar en los 2000 mililitros ya están bien, pero ese minuto, que es por cada minuto, es que hay un minuto, que no se escribe pero está, se pasaría sabiendo que un minuto son 60 segundos. Entonces, en vez de escribir un minuto, escribo 60 segundos y ahí se hace esa división. Se hace 2000 dividido 60 y te da 33,3 mililitros por cada segundo. Entonces, se puede expresar en cualquier unidad, ¿sí? Cualquier unidad de volumen, que generalmente la que vamos a usar va a ser metros cúbicos, y cualquier unidad de tiempo, que va a ser generalmente segundos. Entonces, caudal expresa cuánto volumen me entrega esa canilla en un determinado tiempo. Otra forma de escribir el caudal es escribirlo así: sección por velocidad. Esa S es sección. Y la sección era lo mismo que decir el área o superficie. Que si estamos hablando de una cañería, esta es la cañería que
sección tiene de su abertura, ¿sí? Y velocidad es a qué velocidad circula ese fluido. Y velocidad que puede estar expresada en metros sobre segundos, ¿sí? Centímetros sobre segundos, cualquier unidad de espacio sobre tiempo. Entonces eso me va a dar el caudal. Bueno, ahora después vamos a ver bien lo de las unidades, pero las dos fórmulas que tenemos de caudal son estas y la que más vamos a usar es esta. Esta sería como la definición, pero esta es la fórmula que más se usa para sacar el caudal. Veamos la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad lo que dice es que el caudal es continuo. Es decir, que lo que entra por una tubería tiene que salir. Si entra de un lado va a salir del otro. Entonces el caudal de entrada es igual al caudal de salida. Yo le puse entrada, salida, le podés poner 1 y 2 o A y B. Se refiere a un extremo y el otro extremo. Entonces, como acabamos de definir que el caudal es la sección por la velocidad, la ecuación de continuidad me queda, que es la sección de entrada por la velocidad de entrada igual a la sección de salida por la velocidad de salida. Porque esto es caudal y esto es caudal. Entonces esta ecuación de continuidad nos va a servir cuando, por ejemplo, me den 3 de estos datos y me pregunten otro. Me podrían dar cuál es la sección de un lado, cuál es la velocidad, cuál es la sección del otro lado y preguntarme la velocidad de salida, por ejemplo. Esa es otra de las fórmulas que vamos a usar. Recordemos que sección, como dije antes, es lo mismo que decir área o superficie. A veces la fórmula, en vez de ponerle la S, le ponen la A de área, es lo mismo. Y la sección se calculaba como pi por el radio al cuadrado, siendo el radio la mitad del diámetro. El diámetro es todo, el radio es la mitad. Y pi es 3,14. Entonces puede ser que la sección te la den calculada o que vos tengas que calcular la sección haciendo pi por el radio elevado al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo donde haya que aplicar estas fórmulas que vimos recién. Este ejercicio dice que un fluido avanza por una tubería, que sería esta, cuyo diámetro inicial es de 10 centímetros. ¿Sí? O sea, de acá a acá tenemos 10 centímetros de diámetro. Y tiene una velocidad en esa parte de 5 centímetros sobre segundo. Velocidad 5 centímetros sobre segundo. Yo quiero saber cuál es la velocidad de salida, con qué velocidad sale acá. Esa sería la velocidad de entrada. Yo quiero saber la velocidad de salida si el radio del tubo de ese sector es de 2 centímetros. Ojo que acá estoy diciendo el radio, o sea, estoy diciendo esta parte, la mitad ya. Radio 2 centímetros. Bueno, y después también voy a querer saber cuál es el caudal que circula, o sea, qué volumen circula por cada unidad de tiempo. Empecemos entonces con calcular la velocidad de salida. Es un tubo, el líquido que entra por este lado tiene que salir por este lado. Entonces vamos a aplicar la ecuación de continuidad. ¿Sí? La ecuación de continuidad dijimos que tenemos que la sección de entrada, si yo la multiplico por la velocidad que hay a la entrada, va a ser igual a la sección de salida por la velocidad que hay a la salida. Bueno, cuando tenemos una ecuación que tenemos una igualdad de un lado y del otro, las unidades las vamos a poder poner en cualquier unidad en realidad, siempre y cuando yo ponga del mismo, por ejemplo, la sección de los dos lados con la misma unidad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Puedo poner la sección en centímetros al cuadrado? Sí, total centímetro al cuadrado se va a anular con centímetro al cuadrado, ¿sí? Ahora, lo que no puedo hacer es poner una sección en metros y otra en centímetros, porque no se va a poder cancelar la unidad. Veámoslo. Tenemos sección de entrada. Recordemos que la sección es la misma que área y se calcula como pi por el radio al cuadrado. Entonces la sección de entrada, vamos a calcularla, es pi 3,14 por el radio. Si el diámetro es 10 centímetros, el radio es la mitad, 5 centímetros, y elevados al cuadrado. Entonces ahí hacemos esa cuenta, 3,14 por 5 al cuadrado, que es 25, y me queda que tiene una sección de 78,5 centímetros al cuadrado. Esa sería la sección que va a ir acá de entrada. Ahora la velocidad de entrada la tengo, necesito la velocidad de salida y tengo que calcular la sección de salida.
podemos calcular la sección de salida, es lo mismo, es pi, que es 3,14, por el radio, ahí ya me daban directamente el radio, 2 centímetros, y lo elevo al cuadrado. Entonces hacemos esa cuenta, 3,14 por 2 al cuadrado, que es 4, y nos da 12,56 centímetros al cuadrado, porque la unidad también se eleva al cuadrado. Bueno, entonces ahora ya tenemos para reemplazar en esto, ¿sí?, que es la ecuación de continuidad, y vamos a despejar la velocidad de salida. Sección de entrada, 78,5 centímetros al cuadrado, por la velocidad que tenía la entrada, 5 centímetros por cada segundo, igual a la sección de salida, 12,56 centímetros al cuadrado, por la sección de salida, que sería... Perdón, la velocidad de salida, que no la sabemos. Ahí está. Bueno, ahora tengo que despejar. ¿Cómo voy a despejar esto? Como yo quiero saber la velocidad de salida, este número que está acá multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Me va a quedar 78,5 centímetros al cuadrado por 5 centímetros sobre segundos dividido 12,56 centímetros al cuadrado. Bueno, la unidad centímetro al cuadrado se va a ir con centímetro al cuadrado. Por eso decía, no importa si yo lo ponía en metro al cuadrado, centímetro al cuadrado. Lo importante es que si puse sección en una unidad, ponga la otra sección en la misma unidad, porque se van a cancelar entre sí. Esto podría haber estado acá en metros y no tenía problema, porque los centímetros se iban a ir. Eso siempre va a pasar cuando tengamos una igualdad. Cuando no haya una igualdad, sí hay que poner todo en el sistema metros, kilos y segundos para que me quede en una unidad del MKS. Pero cuando sea una igualdad, basta que se cumpla que tenés la misma unidad de un lado y del otro, se simplifican entre sí. Bueno, hacemos esa cuenta, 78,5 por 5, y lo dividimos por 12,56, y eso nos da 31,25. Entonces tenemos que 31,25, me queda la misma unidad que tenía la otra, centímetros sobre segundos, es la velocidad de salida. Bueno, veamos, la velocidad de entrada era de 5 metros sobre segundos. La velocidad de salida me dio de 31,25. ¿Por qué pasa esto? Y porque cuando el diámetro se va angostando, la sección es cada vez menor, tiene que salir más rápido el líquido para mantener ese caudal. Entonces tiene lógica que si se angostó el tubo, la velocidad de salida me dé más grande. Supongamos ahora que esta velocidad de salida me pedía que la exprese en otra unidad. ¿Qué unidad? Por ejemplo, metros sobre segundos. Entonces, ¿cómo podría haber pasado esto a metros sobre segundos? Yo tengo 31,25 centímetros sobre segundos y en los resultados me lo dan en metros sobre segundos. ¿Cómo hago para hacer este pasaje? Fíjense que la unidad segundos está bien, o sea que ese segundo no lo voy a tener que modificar. Lo que voy a tener que modificar son esos centímetros. Esto, tenerlo así, es tener 31,25 centímetros por cada segundo. Acá hay un segundo, aunque no esté escrito el 1. Entonces estos 31,25 centímetros los vamos a pasar a metros y eso ya me va a quedar en metros sobre segundos. ¿Cómo hacemos para pasar los centímetros a metros? Recordemos que en un metro hay 100 centímetros. Entonces por regla de 3 lo podés pasar. ¿Sí? Haces 1 metro, 100 centímetros, 31,25 centímetros, X, y haces el pasaje, que no es más que multiplicarlo por 1 y dividirlo por 100. De centímetros a metros se divide por 100. Y si haces 31,25 dividido 100, esto te va a quedar 0,3125 metros, que ya lo pasamos a metros, y sigue quedando sobre segundos porque esa unidad yo no la modifiqué. Entonces esto es 0,3125 metros sobre segundos.